tardes. Buenas tardes, profesor. Gracias por su tiempo y le quería hacer unas preguntas sobre la investigación en la que está trabajando. Esta trata sobre el lenguaje inclusivo y el por qué no es un problema de relevancia. Así que me gustaría empezar con unas preguntas para conocer su punto de vista y hacer una investigación más completa. Muy bien. A grandes rasgos, ¿usted cree correcto el uso del lenguaje inclusivo? Mira, así como ha habido una evolución en los derechos humanos, desde la primera declaración o incluso desde lo que se podría llamar la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano durante la Revolución Francesa, los derechos humanos también han venido teniendo una ampliación, y a grado tal de que, por ejemplo, ahora se habla de derechos no solamente humanos, sino de derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos laborales, incluso hay quien dice que hay derechos hasta de los niños. Y en ese sentido, dado que la esfera de los derechos se va ampliando de manera exponencial, y eso implica que para las personas existen nuevas dimensiones de la conducta humana que antes no habíamos conocido, me parece a mí que el asunto del lenguaje inclusivo funciona de manera similar. O sea, los derechos a la no discriminación por motivos de género, que forma parte de la agenda de la ONU, han sido históricamente abanderados pues, por las luchas feministas. Y en ese sentido las feministas pues, han tenido toda una historia de lucha y de resistencia sobre cómo las mujeres en cierta medida tenían que irse involucrando un poco más en ámbitos de la vida que les estaba velado. Entonces empezó siendo un asunto de derecho al trabajo, luego se habló del derecho al voto, después se hablaba del derecho a participar en la política. El día de hoy, por ejemplo, están pidiendo el derecho al aborto, están pidiendo el derecho a formas de representación distintas, equidad de género, equidad salarial, etc. Y uno de los presupuestos que tiene la lucha de las mujeres es que vivimos en una sociedad, le llaman ellas pues, patriarcal, nosotros lo conocemos como machista. Y dado que existe esa cultura que permea la sociedad y que es la misma sociedad la que quita o pone derechos, mientras la base de la sociedad sigue estando influida por una sociedad de este tipo, sí, dicen ellas, pues va a ser difícil que la podamos transformar. Bueno, perdóneme que lo interrumpa, pero ¿el movimiento del lenguaje inclusivo es exclusivamente del movimiento feminista? No necesariamente, pero surge de ahí, porque de hecho el lenguaje inclusivo no solamente se refiere a las mujeres, también, por ejemplo, se refiere a personas que sufren alguna discapacidad. El hecho de decir discapacitado quiere decir que no tienes una capacidad, que estás limitado, por eso le llamaban antes minusválidos, y ha ido evolucionando de minusválidos a discapacitados. Ahora, ¿cómo le llamamos? Diferentes capacidades. Entonces, el hecho de decir que tú estás discapacitado o que tienes una discapacidad diferente crea un área de la realidad distinta, y la forma de verte ti y la forma en la que te ve la sociedad es distinta. Ya no te ven como una persona discapacitada, no ven que te falta algo, ven que tienes algo distinto. Sí. Y entonces el presupuesto del lenguaje inclusivo significa que la realidad está permeada por el lenguaje, y que el lenguaje crea o cierra una determinada realidad. El hecho de que yo diga, por ejemplo, a los viejitos, o catalogarlos como personas de la tercera edad o ancianos, es diferente. El hecho de llamarle a las personas de orientación sexual distinta, jotos, homosexuales, lesbianas o como quieras, también abre una forma de percibir a la gente de manera diferente. Lo que está tratando de hacer el lenguaje inclusivo es que todas esas personas que por alguna característica han estado marginadas o discriminadas
de la sociedad ahora se les incluya y se les haga sentir parte del conjunto de la sociedad. Sí, exactamente. Bueno, haciendo un poco de énfasis en lo que usted dijo acerca de los discapacitados, de verdad, el lenguaje inclusivo aporta algo en la inclusión de las minorías, ya sea preferencia sexual, discapacidades, etcétera. A lo que me refiero, ¿usted cree que sea aportador o relevante? Ajá, relevante. En realidad afecte en algo. En algún sentido, el hecho de cambiarle las palabras a las cosas no va a transformar automáticamente el asunto. Lo que va a pasar es que si empezamos a nombrar de manera diferente el mundo, nuestra conciencia de la realidad se va a transformar. Pero para que de verdad resulten los cambios, lo que tiene que haber es una transformación real. O sea, tiene que haber una transformación no solamente en la sociedad, sino también en la política. Y por algo se empieza. Y se podría empezar por tratar de llamar a las cosas diferentes para que entonces sí se puedan ver. Porque lo que sucede a veces es que mientras no tengamos un nombre o no tengamos un concepto con el cual nos podamos referir a algo, posiblemente no lo podamos entender ni representar, puede que no siquiera lo podamos ver. Y cuando logramos hacer eso, de darle un nombre diferente, lo que hacemos es que algo que supuestamente no era un problema, ahora sí lo es. Ok, y bueno, conociendo su punto de vista, también ¿usted cree que ha hecho un buen papel o ha jugado un buen papel organismos de la lengua como lo es la RAE? No, lo que hace la RAE es normar la forma en la cual nosotros nos referimos y acordamos usar las reglas del lenguaje. Entonces, lo que la RAE establece es que existe una normalización de la lengua, porque de otra manera no nos podremos entender. Es decir, el español se usa de esta forma y con estas reglas, porque si no sería otro idioma. El inglés no tiene las mismas formas gramaticales que el español, el alemán no tiene las mismas formas gramaticales que el inglés, y el francés no tiene las mismas leyes gramaticales que el inglés, pero se parece mucho al español y el portugués, porque forman parte de una familia de lenguas romances, y el latín también. Sí. ¿Qué es lo que hace la RAE? Tratar de establecer las reglas. Obviamente todo esto es un problema mucho más complejo de lo que podría decir la RAE, porque tiene que ver con el origen del lenguaje. O sea, ¿el lenguaje es una construcción social o es algo que nos pertenece como especie? Si es algo que nos pertenece como especie, significa que existen leyes que son inherentes al ser humano y que no se pueden alterar. Si es una construcción social, significa que los significados pueden transformarse y que pueden establecerse distintas formas de usar el lenguaje. ¿En qué va a estar el significado de una palabra? Pues diría los que son más bien normativos o estructuralistas del lenguaje, pues en las reglas. Los que más bien son construccionistas del lenguaje o estructuralistas van a decir es en función del tipo de usuarios que lo establecen. Por eso, y dando el ejemplo del lenguaje inclusivo en movimientos de género feministas, está el famoso debate de si él, ella, de si nosotros o nosotras, de si chiquillos o chiquillas. ¿Qué va a decir la RAE? Pues lo que establece la norma es que en el él ya está establecido ambos géneros, pero a nivel sociológico, a nivel político y a nivel cultural, si yo dijera en este momento tú y yo, o sea, nosotras estamos de acuerdo, dirías, no somos mujeres, somos hombres. Pero cuando estamos con un grupo de mujeres y nos referimos al grupo como todos nosotros, puede que ellas digan, yo no soy él, soy ella. Entonces, en términos sociales es el conflicto, no en estructura. Obviamente, los que abogan por la que no existe una distinción real van a decir que dentro de la estructura gramatical no hay ningún problema. El problema está en otro lado. El problema está en la percepción de cómo se usa el lenguaje. Porque cómo se usa el lenguaje es una manera de describir una realidad. Y quiere decir que las mujeres en algún sentido no se están sintiendo nombradas, representadas, visibles, presentes. Ok. Bueno, y pues sí, generalizando, los problemas del lenguaje inclusivo, sean correctos o no, ¿se presta solamente a países del primer mundo o usted cree que sea un movimiento mundial? Sí es un asunto que pertenece a ciertos sectores de la sociedad. Yo
mi impresión muy particular es que la gran mayoría de personas que se preocupan por esos temas son personas que tienen acceso a educación universitaria y que después van permeando al resto de la sociedad. Sí, sí. Porque el privilegio de la educación es un privilegio y a veces es muy sencillo para muchas personas que tienen acceso a lecturas, a ese tipo de información, a ese tipo de teorías, a ese tipo de análisis, recriminarle a los que no. O sea, ¿cómo es posible que ustedes no se sumen al movimiento? ¿Y cómo es posible que se mantengan en estado de ignorancia? ¿Por qué? Porque nos hace falta entender que las personas que tienen acceso a la educación de calidad y de privilegio no tienen el mismo nivel educativo que muchas personas que desafortunadamente no. Entonces sí, es un asunto no tanto de países, creo que más bien es un asunto de nivel educativo y de acceso a la información. Sí. Entonces, bueno, para concluir, ¿qué impacto tiene este movimiento? ¿En verdad vale la pena luchar por ello o deberíamos preocuparnos en otros problemas como la pobreza extrema, la salubridad o la corrupción? No, yo creo que van de la mano, porque hay de hecho una forma de referirse a la gente que vive en pobreza extrema, que son comunidades indígenas, comunidades originarias, y que cuando nosotros los degradamos a nivel de pues inditos o bares o lo que tú quieras, es una forma de relacionarnos con ese mundo. Y si yo, en mi concepción de la realidad, no son personas que tengan valor, no son personas importantes, entonces va a ser muy difícil que los podamos considerar. Entonces yo creo que va de la mano. Y creo que si analizamos a detalle cuáles son los problemas de las personas que viven en comunidades marginadas, en lugar de decirles pobres, nuestra concepción de la realidad es diferente, porque no son pobres en sí mismos, son personas que viven en una situación distinta, en un contexto diferente, personas que no tuvieron las mismas oportunidades. Cuando yo digo personas que viven en un lugar diferente, en otro contexto y con posibilidades diferentes, le estoy dando una dimensión muy distinta a si me refiero a ellos como pobres. Sí, un tema de exclusión e inclusión. Ya supongo que yo ajenamente ya el uso del intercambio del acceso, o sea, las ASPO Sí, gracias. X, por X o Es S. cultural y es social. Ajá, me refiero a usted, bueno, suponiendo yo, usted a lo que entiendo por su percepción, Que está ligado. está ligado, pero... No necesariamente el hecho de cambiarles el nombre va a decir que van a vivir mejor, eso no me refiero. O sea, sí, una cosa es cambiar la percepción que se tiene sobre las cosas y otra cosa es hacer algo con ellas. Y el hecho de que yo tenga una visión del mundo distinto no quiere decir que el mundo va a acabarse, va a transformar. Y si es verdad, para que el mundo cambie primero tengo que cambiar yo, pero el hecho de que yo vea diferente al mundo no quiere decir que ese mundo que estoy afuera se va a transformar de manera automática, hay algo que hacer con la realidad. Entonces, podríamos empezar por verlo diferente, pero tenemos que tratar de eliminar la corrupción, de eliminar la pobreza, de mejorar los sistemas de salud, de eliminar la seguridad y de la inseguridad, pero eso no se va a terminar cambiando las cosas. Tenemos que hacer algo con ellas también, sí. No solamente cambiar la etiqueta, porque el hecho de llamarlas diferente no quiere decir que van a vivir mejor. Ok. Entonces, pues sí, profesor, muchas gracias por su tiempo. Ha sido una buena oportunidad para conocer un punto de vista ajeno al mío y así de esta forma poder completar mi investigación. Reitero, muchas gracias, profe, y buenas tardes. Fue un gusto hablar con usted. Muchas gracias a ti, Charlie. Hasta aquí me reporte, Joaquín.